El carruaje rodó sobre el empedrado húmedo, su sonido apagado por la niebla matinal que ahogaba los jardines de Hawthorne Manor. Isabel Marston apretó el locket de plata contra su pecho, los dedos fríos y pálidos como si temieran perder el único resto tangible de su padre. A través del vidrio, las torres góticas emergieron, altivas y silenciosas, entre setos inmaculados y esculturas cubiertas de musgo. El aroma salino del Atlántico se mezclaba en el aire, junto a la lejanía constante de las olas rompiendo contra los acantilados. Al abrirse la portezuela, una figura envuelta en un chal carmesí descendió los escalones de la entrada. Su rostro, cuidadosamente compuesto detrás de una máscara de cortesía, era inconfundible. Vivian Marston estaba acompañada de Samuel, su hijo, quien mantenía los brazos rectos, una sonrisa fluida en sus labios, aunque en sus ojos verdes había algo de cálculo, de distancia. «Bienvenida, Isabel», dijo Vivian con voz melosa, sus palabras exactas, cada sílaba calibrada igual que el brillo de sus perlas. «Esta siempre será tu casa. Espero que encuentres consuelo aquí, donde tu padre tanto te quiso». Samuel asintió, aunque ni el tono ni la mirada acompañaban al gesto. Había una orden tácita en cada movimiento de Vivian, y él la seguía como un reflejo, como si su albedrío pendiera siempre de un hilo invisible. Isabel, tragando el nudo en la garganta, respondió con cortesía, la voz baja: «Gracias, señora. Sé cuánto significa para él este lugar, y espero estar a la altura». Un breve silencio cayó, demasiado largo para ser accidental. En lo alto de los escalones, Edward Leland observaba. Su porte era impecable, los ojos serios, el mentón inclinado en señal de respeto. No participó en la bienvenida. Se mantuvo como una sombra apartada, evaluando, y por un instante sus ojos y los de Isabel se encontraron, pero él desvió la mirada, rígido. De entre el personal surgió la sutil figura de Agnes Tilling. Sin palabras, tomó la maleta de Isabel y, mientras su mano rozaba la suya, le susurró apenas: «Habrá mucho que aprender, señorita. Y no todo será grato». La entrada a la mansión era una promesa de frialdad. Retratos cenicientos, tapices de escenas bélicas, candelabros opacos y un murmullo persistente de pasos en la lejanía. Isabel sintió el peso de la mirada de Vivian, siguiendo cada uno de sus movimientos. Durante el breve recorrido hacia la antesala, Vivian no pudo evitar inclinarse hacia la joven, con una sonrisa afilada. «Qué lindo relicario, querida. No lo había visto antes. Ha debido ser un regalo especial». Isabel bajó la vista al locket, los pulgares acariciando la superficie pulida. «Fue de mi padre», dijo. «Lo aprecio mucho». Vivian sostuvo la mirada, analizando, y de inmediato Isabel supo que el objeto había sido registrado en su mente como algo digno de vigilancia. Al cabo de pocos minutos, la anfitriona anunció ceremoniosa que, en nombre del difunto, esa noche se ofrecería un banquete en honor a Isabel. Su tono no invitaba a confianza sino a una vigilancia redoblada. «La casa está deseosa de verte brillar entre nosotros». La noticia se dispersó en la atmósfera densa y expectante, donde a cada momento Isabel sentía, aún sin palabras, que no pertenecía allí. Solo Mrs. Tilling, con su discreta inclinación de cabeza, pareció concederle un respiro. Las horas pasaron lentas bajo un cielo gris, hasta que los salones dorados se llenaron de invitados dispuestos en un orden casi ritual. Isabel, enfundada en un vestido heredado, se sentó al extremo de la larga mesa. A su izquierda, Vivian presidía, con Samuel a su lado. Al frente, Edward permanecía erguido, la expresión pétrea, participando apenas en la conversación general. Entre copas y gestos medidos, los murmullos fluían. Todo era prueba, todo era juicio. Charlotte Bainbridge, radiante en su elegancia, apareció tarde en el comedor. Se inclinó, no en gesto de reverencia, sino como quien tantea la presa, hacia Isabel, con una sonrisa cortés que tenía filo de destello. «He oído tanto de ti, Isabel. Tu nombre ha recorrido medio Newport, aunque el relato cambia dependiendo de quién lo cuente», dijo, en voz lo bastante alta para que los cercanos también escucharan. Vivian bebió un sorbo de vino y sonrió. «La sinceridad siempre encuentra su lugar, ¿no es cierto, Charlotte? Aquí honramos las verdades, aunque a veces incomoden». Isabel sintió la presión y una punzada de vértigo en el estómago. Se esforzó por sostener el tipo, pero el ambiente compuesto de medias verdades era asfixiante. Observó a Edward. Él evitó cruzar miradas, centrado en desmenuzar el pan entre sus dedos, algún recuerdo anclándolo lejos de la mesa. En un silencio tenso, Mrs. Tilling intervino suavemente, dirigiéndose a Isabel aunque más bien lo hacía para que todos escucharan. A menudo, lo que más valor tiene en una casa como esta no es evidente a simple vista. Y confiar es un arte, que a veces resulta peligroso si una no elige con cuidado. Isabel asintió, asimilando la consigna y agachó la cabeza. En ese momento, la cadena del relicario se tensó accidentalmente y el broche cedió, dejando la joya a punto de caer sobre el mantel.
Isabel la atrapó justo a tiempo, pero la cubierta quedó apenas entreabierta, revelando fugazmente, para ojos atentos, un pequeño trozo de papel enrollado en su interior. Charlotte, rápida y silenciosa, lo notó. La expresión en su rostro se tornó curiosa, casi ávida. Fingió no haber visto nada, pero su atención ahora estaba anclada en el objeto. La conversación continuó, rebosante de dobles intenciones, pero el brillo del relicario, lo invisible en su interior, y la red de miradas cruzadas parecían sostener el verdadero diálogo bajo la superficie. Esa noche, en una salita apartada, Vivien cerró la puerta tras ella. Charlotte aguardaba, de pie, manipulando un abanico de marfil. El aire estaba denso de conspiración. Vivien sacó de su bolso una carta lacrada, sello rojo, papel grueso, y la colocó en manos de Charlotte. Hazlo con cautela, Charlotte. La señorita Marston no debe saber por qué pierde lo que nunca mereció. Charlotte bajó los ojos, acariciando el sobre. ¿Y si alguien la descubre? Vivien acercó su rostro al de Charlotte, casi susurrando. Confían en ti más de lo que crees. Samuel no entendería, y Edward hizo una pausa, midiendo el efecto de sus palabras. Edward está demasiado ocupado en parecer justo para notar la diferencia. En ese instante, Samuel emergió desde la penumbra, su rostro indefinido por la luz. Sus ojos se posaron en la carta, y luego en su madre. ¿Qué hacen aquí?, preguntó, intentando sonar indiferente pero traicionado por la inquietud en su voz. Vivien giró hacia él, su voz dulce, pero cargada de intención. Querido, algunos asuntos de adultos no requieren tu supervisión. Confías en mí, ¿verdad? Samuel vaciló, asintiendo, aunque sus cejas se fruncieron con apenas contenida desconfianza. Después, Vivien tomó a Charlotte del brazo y, en tono bajo y frío, advirtió, no pierdas de vista ese locket. Hay secretos más peligrosos en las cosas pequeñas que en las grandes palabras. Charlotte asintió, ocultando la carta bajo el chal, mientras Samuel se quedaba inmóvil, sintiendo, sin comprender del todo, el abismo que poco a poco se abría ante él y ante la nueva heredera de Hawthorne Manor. La brisa de la tarde recorría el jardín principal de la casa Marston, balanceando las rosas trepadoras y acariciando a los invitados que deambulaban entre setos y estatuas de mármol. El murmullo entre los arbustos parecía un susurro de segundas intenciones, aunque, durante un instante, todo quedó en silencio. Isabel avanzaba despacio, con el gesto contenido, y el delgado cordón plateado de su nuevo locket reflejaba un destello pálido en el escote de su vestido. Dobló un sendero cubierto de sombra, esperando que el paseo procurara algo de paz. Pero, delante de la fuente, Edward Leland permanecía solo. Se le veía rígido, como un muro erguido para retar al mar. No se miraron de inmediato. El silencio entre los dos era una cuerda tensa. Edward adelantó apenas la cabeza en señal de reconocimiento, sin suavizar la severidad de su porte. Isabel respiró hondo, notando sobre sí la distancia férrea que él imponía. Señorita Marston, dijo Edward, sin apartar la vista de un rosal a medio crecer. ¿Disfruta usted de la reunión? La cortesía contenía una acepción más oscura, como si evaluara cada palabra. Isabel prefirió el recato. La tarde es hermosa, señor Leland. Intentó retirarse, pero entonces, a lo lejos, apareció Charlotte Bainbridge, impecable en su vestido de satén azul, con los ojos fijos en Isabel como una flecha buscando su blanco. Su voz resonó clara, pretendidamente jovial, aunque vibraba con malicia. Isabel, justo hablábamos de ti. Quería saber, Edward, cómo alguien puede estar tan reservada en sociedad. Isabel sintió el rubor caliente en las mejillas, dudando si contestar o callar. Antes de que pudiera articular palabra, Charlotte prosiguió. ¿Acaso temes desentonar entre nosotros? Dicen que el encierro cultiva el misterio. Quizá es algo que no todos pueden ofrecer. El silencio siguiente fue abrupto, como si el aire se hubiera llenado de escarcha. Edward, aún inmóvil, giró entonces hacia Charlotte sin dureza, pero con una solemne claridad, cortando la atmósfera con su voz. Creo, señorita Bainbridge, que pocos aprecian tan bien la discreción como la señorita Marston. El buen juicio a menudo se encuentra en el silencio. Hubo cierta sorpresa. Charlotte apartó la vista, los labios convertidos en una línea frágil. Isabel percibió, apenas, el gesto de Edward. Un esfuerzo, quizá, por protegerla, pero tanto como alzaba un escudo, levantaba un muro entre ambos. Desde el otro extremo del seto, Samuel Marston Jr. los espiaba. Luchaba con una incomodidad amarga, el peso del encargo de su madre y un sordo remordimiento al ver la soledad de su hermana. Sus dedos se crisparon en la copa que sostenía, hasta que un roce en el brazo lo sacó del trance. Vivien, de pasos sigilosos, se reincorporó al círculo con una sonrisa grácil, la mirada fija en Isabel. Por un instante, la frescura del jardín pareció desaparecer. Querida Isabel, dijo con suavidad, casi maternal, he notado tu hermoso relicario. ¿Puedo verlo?
La plata antigua tiene ese halo de nostalgia que tanto admiro. Isabel, atrapada en la cortesía, asintió sin entusiasmo y desabrochó el cierre, presentando tímidamente el pequeño corazón grabado. Vivien lo sostuvo en sus dedos, palpando el peso con una atención inusualmente intensa. Sus ojos buscaron el cierre secreto, fingiendo admiración. Me recuerda a una promesa, murmuró Vivien, más para ella que para nadie. ¿Quién te lo regaló? Mi padre, respondió Isabel. Había en su voz una nota de pérdida tenue, pero férrea, una llama que no permitía invasión. Vivien devolvió el locket, posando una mano cálida sobre la de Isabel. Un símbolo precioso. Espero que te ayude a recordar qué familia tienes ahora, dijo la madrastra, y el susurro llevaba la sombra de una amenaza envuelta en terciopelo. Charlotte, aún herida, murmuró una felicitación socarrona. Edward cayó, apoyado junto a la fuente, los labios sellados, incapaz de decidir entre el deber y el impulso. Samuel se marchó, evitando la mirada de Isabel. El sol caía lento sobre Newport. Al retirarse hacia la mansión, Isabel apretó el locket con fuerza, sintiendo una fría sospecha filtrarse en su pecho, una certidumbre de aislamiento. La noche cayó pesada sobre la casa Marston. Los corredores se vaciaban, las luces disminuían, y el rumor del mar era lo único que persistía, incansable. En el segundo piso, Charlotte se deslizaba por el pasillo con pasos tan ligeros como una sombra. Guiada por la urgencia de servir a Vivien, y la satisfacción de intervenir en la vida de Isabel, buscaba el dormitorio de la joven. La manilla se dio con facilidad. A la media luz de una lámpara, descubrió el precioso escritorio de madera pulida junto a la ventana. Charlotte sacó de su bolsillo un sobredoblado. El sello falso y la caligrafía forzada eran impecables, obra de Vivien. Aquel papel era una trampa, y había sido instruida de dejarlo en el lugar donde solo Isabel pudiera hallarlo, pero donde un descubrimiento público fuera inevitable si se buscaba. Sus manos temblaron levemente, la emoción de un secreto, pero también el miedo a ir más allá de lo permitido. Abrió el cajón superior, entre papeles y cartas auténticas, y colocó la carta falsa en primer plano, casi tentadora. Luego repasó todo minuciosamente, para que el ambiente pareciera intacto. Antes de salir, posó la mirada en el locket de Isabel, que relucía sobre una blusa de lino, como un ojo impermeable. Cerró la puerta con sigilo. Lo que Charlotte no pudo ver fue a Mrs. Agnes Tilling, apostada tras el quicio que daba a la escalera. La institutriz había presenciado la breve irrupción, y, aunque su instinto era intervenir, se detuvo. Sabía, con una resignación amarga, que un paso en falso solo pondría en riesgo a Isabel. El deber de una institutriz era, a veces, guardar silencio y buscar el modo de proteger desde la sombra. Las palabras pesaban en su lengua sin pronunciarse. Más tarde, cuando Isabel regresó a su habitación, el aire parecía diferente, como si el pasado hubiera vuelto a pasar los dedos por todo lo que amaba. Se acercó al escritorio, dispuesta a escribir en su diario, pero sus manos se detuvieron sobre el cajón principal. Palpó el desorden apenas perceptible, una carta más que no recordaba haber dejado ahí. Al tomarla, su corazón se detuvo por un segundo. Algo no cuadraba, un perfume distinto, un peso ajeno en el papel. No lo abrió. Isabel, desconfiada, dejó el sobre en su sitio y se sentó junto a la ventana, sintiendo la punzada de una invasión secreta, una trampa tendida en la penumbra. Miró el locket con los ojos velados de quien pierde algo que jamás debió ser tocado. La luna bañaba la estancia en una luz plateada e incierta. El pequeño corazón de plata titiló en su pecho, cálido y frío a la vez, como una promesa y un aviso. Isabel apretó la joya entre los dedos temblorosos, percibiendo que todo lo que tenía, su nombre, su dignidad, su verdad, estaba a punto de ser puesto a prueba. Cuando por fin la casa se sumió en silencio por completo, Mrs. Tilling apareció junto a la puerta, recordando el rostro de la joven en la penumbra. Los ojos aún llenos de orgullo herido, pero también, bajo todo ese dolor, un brote diminuto de determinación. Sin más testigos que el murmullo del mar y la luna, Isabel se permitió ese pequeño momento de vulnerabilidad y esperanza, con el locket como único refugio. La promesa del corazón seguía viva, aunque el mundo a su alrededor empezara a desmoronarse. Las risas sutiles y los murmullos venenosos se arrastran por las paredes de la mansión Marston al caer la tarde. El mármol reluce con la luz agonizante del día y, en los pasillos, los susurros apenas disfrazan la crueldad de incipientes rumores. Isabel camina con la cabeza erguida, aunque la mandíbula tensa delata el esfuerzo que le cuesta no mirar atrás, no buscar con la mirada el origen de esa súbita frialdad. El crujir de los encajes y los huecos sobre la madera vieja resuena como un eco de burla. Charlotte, envuelta en su seda azul, se detiene a pocos pasos de Isabel. Finge un tropiezo, apenas una oportunidad para inclinarse y murmurar, apenas audible,
Nunca pensé que una dama tan recatada fuera capaz de escribir esas cosas, Isabel. Sus ojos bailan de malicia. Antes de que Isabel pueda responder, Charlotte desaparece en una nube de perfume y confidencias susurradas a las primas. Samuel se apoya en la balaustrada, mirando hacia abajo. Ha escuchado, todos han escuchado, fragmentos de frases arrancadas al anonimato, escándalo, traición, una carta. Clava la vista en sus manos nerviosas, sintiendo el peso de una culpa que no le pertenece pero que, de algún modo, le tiñe la piel. La voz de su madre le retumba en la cabeza. Recuerda, Samuel, hay sacrificios necesarios si vamos a proteger nuestra posición. Sin embargo, su mirada sigue involuntariamente la figura digna y tambaleante de Isabel. Edward Leland aparece a la entrada del salón con un sobre arrugado en la mano. Sus ojos, fríos de costumbre, se detienen en Isabel, y en ese instante, la distancia entre ambos parece insalvable. Sin embargo, aún no cruza esa línea. Apenas palpa el papel, camina hacia el ventanal, el rostro surcado de dudas. Observa a Isabel desde allí, con una mezcla de sospecha y una ternura que no logra erradicar. La rigidez de sus rasgos traiciona su conflicto. Isabel, buscando un refugio, se encierra en la biblioteca. Apoya la frente en la fría madera, reprimiendo un sollozo. El locket de plata tintinea en su pecho. Allí, dentro del corazón de metal, guarda lo único suyo, su verdad inexpugnable. Cuando se sienta en el sillón junto a las vitrinas de libros, la puerta cruje y la señora Tilling entra en silencio. No debes permitirles verte así, señorita, susurra la institutriz. El león solo ataca cuando huele el temor. Isabel se obliga a respirar hondo. ¿Por qué? ¿Por qué tendría alguien que inventar algo tan atroz? Apenas comienzo a respirar en esta casa. La mano de la señora Tilling se posa con suavidad sobre la suya. He protegido a hijas rotas y a huérfanos defraudados. Su voz es apenas audible. Sé distinguir la malicia. Anoche, vi luz filtrándose desde su dormitorio mucho después de medianoche. Isabel tiembla, apenas perceptible. ¿Usted cree que intentaron dejar algo? Creo, responde, susurrando, que aquí nadie duerme en paz. Muchos tienen cosas que temer. Pero le ruego, custodiad su relicario. A menudo, lo más pequeño puede salvar una reputación. O destruirla. Isabel baja la mirada y clava su vista en el corazón de plata. Lo aprieta, como si temiera que le robaran el aliento con solo pensarlo, y asiente. La institutriz le dirige una sonrisa protectora. Sea inteligente, señorita. Y confíe en sus instintos. Si la verdad existe, debe resguardarla. Al salir de la biblioteca, Vivian presencia de lejos la cercanía entre Isabel y la señora Tilling. Sus ojos, normalmente apacibles, se entornan con un cálculo frío. Más tarde, en sus habitaciones, Vivian pasea, inquieta, la vista fija en el locket cuando Isabel baja a cenar. La envidia es un susurro constante en su interior. Si esa estúpida joya contiene lo que imagino, mi plan podría venirse abajo. Desde la salita vecina, Charlotte capta la preocupación de Vivian y, con un leve movimiento de cejas, interpreta su papel de aliada perfecta. La noche avanza y el salón principal se viste de murmullos y falsas risas. Charlotte da vueltas entre los invitados, sembrando palabras retorcidas. Samuel, ausente, gira la copa entre sus dedos y rehúye el contacto visual con Isabel, cuya fragilidad empieza a traspasar el barniz de sus modales. La señora Tilling observa, tensa, al tiempo que expande solo una sutil red de protección, sin poder intervenir más. El día siguiente amanece con cielos opacos y una atmósfera más densa. Edward, contenido, llama a Isabel a la sala de música. Sus dedos tiemblan al extenderle el sobre. Esto. Llegó ayer por la tarde. Prácticamente todos han oído hablar de ello, su voz, contenida pero asfixiada. Es, de mal gusto. Y, sin embargo, ¿puedo verdaderamente ignorarlo? Isabel toma el papel, el corazón martillándole el pecho, y despliega la carta. Su firma, su caligrafía, imitada, confesando un amor extranjero, un crimen de confianza. Todo es mentira, una trampa perfecta, pero ¿cómo probarlo? Su voz se quiebra apenas. Edward. Esto no es mío. Yo, jamás he escrito una carta así. Él parece buscar algo en sus ojos, alguna fisura. Silencio tenso. ¿Cómo podría saberlo? Responde al fin, no con rabia, sino con la tristeza de quien no tiene pruebas, solo incertidumbre. No tienes quien te defienda aquí, Isabel. Isabel, de pie pero herida, solo encuentra fuerzas en la presión del relicario contra su piel. Mira a Edward suplicante, el dolor cruzándole el rostro. Ni siquiera tú puedes mirar más allá de la calumnia. Creí que, abre las manos, y el locket cuelga, inesperadamente frágil, en la luz sombría. Yo no tengo a nadie aquí, Edward, excepto mi palabra. El silencio entre los dos es tan denso que parece a punto de estallar, pero se mantiene contenido.
orgullo, pérdida, desamparo compartido. Edward aparta la vista, incapaz de reconciliar lo que oye con lo que siente. Samuel, testigo mudo desde la puerta, siente el peso insoportable del momento. Ve a Isabel encogerse, a Edward levantarse con torpeza, y comprende la injusticia de la que está siendo cómplice, arrastrado por miedos ajenos y por su propio silencio. Querría hablar, defender a Isabel, pero el miedo lo clava en el umbral. Cuando Isabel sale, apenas mirando a nadie, el eco de sus pasos resuena vacío. En el vestíbulo, la señora Tilling se cruza en su camino, y con la mirada le transmite un gesto de coraje. Isabel mantiene la compostura, pero al pasar el pórtico, siente que algo se ha roto. Una confianza, una promesa muda, ya no existe. El locket, tibio por el calor de su piel, es todo lo que le queda. Durante el resto del día, las palabras se convierten en miradas furtivas y el aire se carga de una expectativa amarga. Isabel ha perdido mucho. La fe en Edward, la seguridad en su nombre y, por primera vez, el consuelo de sentirse protegida. Solo el relicario apretado en su mano le recuerda que aún guarda un secreto, su verdad, por mucho que los demás se empeñen en arrebatarle todo lo demás. La música resuena bajo los altos techos del salón de baile, dorando el aire con una expectación que parece casi eléctrica. Damiselas de colores pastel se deslizan de un grupo a otro, pero sus miradas convergen una y otra vez en Isabel, parada al pie de la escalera central, rígida y sola. Las palabras susurradas se transforman en cuchicheos ineludibles, y la atmósfera se enrarece. Entre el exiguo grupo de damas, tras Vivien, los abanicos se agitan demasiado rápido para el calor de junio. Charlotte, con sonrisa taimada, pasea de brazo en brazo dejando caer, como al descuido, no es solo el contenido de la carta. Su caligrafía es irreprochable. ¡Qué destreza para el engaño! El círculo de oyentes se estrecha, cada rostro un testigo más de la humillación creciente. Al fondo, cerca de las vitrinas de porcelana, Edward mantiene la mirada fija sobre Isabel. Sus manos, firmes tras la espalda, traicionan en la rigidez de los nudillos su preocupación, pero el rostro permanece imperturbable. Espectador de la infamia, no artífice, y sin embargo, no salvador. Una lástima seca en sus ojos, una pregunta sin emitir. Vivien, impecable entre encajes y perlas, avanza por la sala llevando consigo el peso del escándalo cuidadosamente orquestado. Es deber de esta casa preservar su buen nombre. Cuando la traición entra por la puerta, la decencia debe cerrar las ventanas. Isabel avanza, paso a paso, sintiendo cómo el suelo tiembla bajo sus zapatos de satén. Cada palabra de los corrillos la aparta más. Vi a Isabel con papeles a deshoras. Dicen que el destinatario es extranjero. Escándalo internacional, una vergüenza. Cuando los músicos dedican la próxima pieza a la familia Marston, ningún caballero se acerca a invitarla a bailar. El vacío alrededor de Isabel se convierte en un foso invisible. Mrs. Tilling la observa desde la sombra de la escalera de servicio. Se acerca con la discreción que solo los verdaderos aliados conocen. No dice nada, toma suavemente la mano de Isabel y la aprieta, pero sabe que las palabras de consuelo, esta noche, serían crueles. Con voz quedísima, sostén firme lo que te distingue. No dejes que te arrebaten eso. Isabel, forzando una media sonrisa, siente que el dolor es aún más agudo cuando se reconoce la compasión sincera. La brisa marítima se cuela por un ventanal, agitando cerca del corazón el diminuto relicario plateado colgado de su cuello. Papá decía que los secretos solo pesan cuando se esconden, pero nunca sabía cuánto. Un sollozo silencioso lucha por no salir. En esa marea de miradas, Isabel entiende que ya está sola. Se retira de la sala, con la frente erguida. Ni un adiós, ni un reproche. Solo la dignidad herida y los pasos amortiguados abandonando el último reducto de su infancia. El alba se filtra gris entre los visillos del cuarto de Isabel. Su baúl, ya cerrado, descansa a un lado de la cama. Lo han preparado con premura, como si todo lo que ella fue pudiera caber en una caja. La orden de Vivien llegó con escándalo apenas replegado. La estancia de Isabel Marston ya no es posible bajo este techo. Está de pie junto a la ventana cuando la puerta se abre. Mrs. Tilling entra, los ojos húmedos y manos enguantadas aferradas a un pequeño envoltorio. Susurra, casi sin mirarla. Toma, muchacha. Le entrega una llave diminuta, envuelta en un pañuelo con iniciales desgastadas. Te será útil si alguna vez necesitas recordar quién eres. Tu locket tiene más de un secreto. No confíes en lo que ves, ni siquiera en ti misma hasta repasar tus propias palabras. Tu padre lo preparó así. Isabel busca los ojos de su protectora, pero la resistencia quebradiza de Mrs. Tilling no permite abrazos, solo la promesa de una verdad guardada y la urgencia de la huida. ¿Estaba todo perdido desde el principio, señora? Un silencio denso. No todo, no mientras quede algo que sea solamente tuyo.
En el pasillo, la luz fría confunde los colores del mármol y la madera oscura. Samuel, aguardando con los ojos llenos de una culpa infantil, se interpone en su camino. Tose, inseguro. Isabel, no sabía. No debía haber hablado, no debía. Las palabras se quedan suspendidas. Isabel le sostiene la mirada, y por un instante, ve al hermano que podría haber tenido si la vida hubiese sido generosa. Ya no importa, Samuel, murmura, sin juicio ni ternura, solo fatiga. Cuida de ti, no todos somos tan fuertes como creemos. Samuel se aparta, cortado por la sinceridad de su propio remordimiento. Bajando la escalera, cada peldaño es una despedida. De las risas en el jardín, del olor de los libros de su padre, de la música de las habitaciones iluminadas por la tarde. Viste de gris claro, un color que ni triunfa ni protesta, como si solo pretendiera no dejar huella. Los criados miran hacia otro lado, ni hostiles ni cómplices, solo testigos de la injusticia a la que todos se acostumbran. Una última mirada hacia el salón vacío. Allí, el rumor de la crisis sigue vivo, arrullado por los ecos de una fiesta maldita. Fuera, la bruma del mar oculta el sendero hasta la caleza. Isabel aprieta el locket en su mano hasta que el frío del metal le recuerda que todavía puede aferrarse a la esperanza, aunque sea minúscula y secreta. El carruaje arranca sin fanfarria. Nadie la despide. El trayecto hasta la modesta casa rural es largo y monótono. Detrás quedaron los vitrales coloreados, la promesa de un futuro que ya no le pertenece. Ante sí, una incerteza sin promesas, solo el leve peso metálico bajo la blusa y, en la palma cerrada, la llave diminuta. A través de la ventanilla, el paisaje cambia de opulencia a campos deslucidos, como si la belleza misma retrocediera al paso de la derrota. Esa noche, ya sola en el pequeño cuarto alquilado, Isabel despliega sobre la colcha la llave y el relicario. Vacila un instante, los dedos temblorosos, y finalmente pulsa el resorte oculto. Dentro del corazón de plata, dobladas 1000 veces sobre sí mismas, se ocultan páginas minúsculas, casi ilegibles, escritas en la grafía que solo ella reconoce. Su propio diario, palabras que atestiguan soledad y verdad. Reconoce de inmediato un nombre, una frase, y comprende que aquello puede ser, si logra sobrevivir, su única defensa, el arma contra la mentira que la desterró. Las lágrimas corren silenciosas, no de resignación, sino de pura extenuación. En el corazón de Isabel, queda aún una brasa encendida. A lo lejos, el torreón de Hawthorne Manor queda fuera de la vista, pero no fuera del recuerdo. Una nueva tormenta se avecina. Nadie la espera aquí, y sin embargo, por primera vez, Isabel siente que lo que queda ha de ser solamente suyo. Está lista para perder lo que queda, si a cambio puede luchar por lo que importa. Mañana, comenzará a leer el diario. Quizá entonces entienda todo lo que tuvo que perder antes de aprender a luchar de verdad. Pasaron los años. En la humilde casita cerca de los pastizales de Newport, Isabel se había transformado en una imagen de recogimiento áspero y calma laboriosa. Los días comenzaban temprano. Encendía el fogón antes que ninguna otra, preparaba el aula improvisada en el comedor angosto y llenaba el silencio con historias y cuentas para los niños del campo. De su antigua vida le quedaban solo costumbres nacidas de la dignidad y una sola posesión: el relicario de plata, siempre ceñido a su cuello, oculto bajo la lana y la modestia, calentando su piel como un recordatorio sordo de todo lo que había perdido y, sobre todo, de lo que aún debía cumplir. Había en su rostro una seriedad madura, una ausencia de la inocencia que antes vestía como abrigo. En su lugar, algo contenía la tristeza como un dique, bordeando la resignación, pero logrando resistirse día tras día. Los demás la miraban con una mezcla de compasión y respeto silente. Isabel nunca se quejaba. En la soledad de la noche, a veces abría el relicario, palpando la bisagra casi hasta desgastarla, sin decidirse a explorar más allá de la pequeña foto que siempre la había acompañado. El misterio de sus propios recuerdos seguía sellado, como su destino. Muy lejos de allí, Edward Leland cargaba con la inquietud de una culpa no confesada. En su despacho del club, estudiaba una y otra vez la carta que había sentenciado a Isabel. Los trazos, al principio convincentes, comenzaban a parecerle vacilantes, forzados. Se descubría pensando, contra toda lógica, en la posibilidad del error. Las palabras de la carta, tan diferentes al tono que Isabel le había confiado en sus escasas conversaciones, llenas de franqueza y temores reales, le asaltaban por la noche, mientras el candil agotaba su aceite y las paredes llenas de retratos parecían acusarle con miradas de cera. Decidió buscar a Samuel Marston, no con el entusiasmo propio del justiciero, sino con la tímida esperanza de hallar algo, cualquier cosa, que obrara como excusa para volver la vista atrás, para saldar la deuda que nunca imaginó deber. Sus indagaciones, discretas al principio, fueron percibidas de inmediato por quienes vivían atentos al rumor y al temor.
Por cada certeza que intentaba rescatar, hallaba otra sombra en el relato, otro intervalo inexplorado en la cronología de aquellos días funestos. Cada inconsistencia era como una grieta que, en vez de aliviarle, le sumía más hondo en la duda y el desaliento. Unos días después, Edward encontró a Samuel en la galería trasera de la mansión Marston. Samuel evitó la mirada, jugando nervioso con una petaca, riendo un poco más alto de lo habitual. Edward, incapaz de disfrazar la seriedad que le corroía, fue directo. Samuel, dime de nuevo cómo recibiste esa carta. Necesito entenderlo todo bien. Samuel apretó los labios, relatando la historia ya ensayada. El día húmedo, el mayordomo desconocido, el sobre sin marcas ni sello. Edward, cruzado de brazos, observaba la rigidez de su voz, notando el temblor apenas disimulado. La historia tenía fisuras. Los tiempos, por primera vez, no encajaban. ¿Estás seguro de que nadie más tuvo acceso a tu estudio aquel día? Ni Charlotte, ni tu madre. Samuel sudaba. No vi nada. Quizá me distraje. Fueron días confusos. Edward, triunfaba el silencio, tenso y espeso. Edward entrevió allí una mentira, o acaso un secreto guardado a presión. Sin más, se despidió. Iba a necesitar más que sospechas para enfrentar la corriente que todo Newport estaba dispuesto a dejar correr sin cuestionar. Esa noche, en el silencio de la costa, Isabel abrió por fin una carta que había llegado apenas unos días antes. El sobre, tosco y sin remitente, encerraba la escritura inconfundible de la señora Tilling. La nota era breve, casi un susurro. Donde guardas el corazón, también descansa la verdad. El tiempo es ahora, Isabel. No olvides que lo que permanece cerca del pecho a veces es más valioso que lo escrito para herir. El mensaje encendió una alarma cálida en Isabel. Por primera vez se atrevió a examinar el relicario con manos temblorosas, dedos largos y fríos, acostumbrados a la tiza y la tela mojada. Con una delicadeza casi infantil, halló el pequeño resorte junto a la bisagra interna, un detalle que hasta entonces había ignorado. Empujó con paciencia, y detrás de la fotografía de su infancia apareció, enrollado en miniatura, el cuaderno más íntimo de su adolescencia. Páginas dobladas de su puño y letra, su diario, guardián de sentimientos, temores y hechos de aquellos días. Ni la mecha de la lámpara ni el viento del mar pudieron apagar la fuerza de esa revelación. Isabel, con el diario en las manos, leyó durante horas los secretos y las veracidades que había dejado testigos de su inocencia. Letras limpias, renglones donde el nombre de Edward era un suspiro recatado, no una pasión escandalosa, donde las dificultades con Vivian estaban narradas sin rencor, y donde, veladamente, aparecían datos que desmontaban la supuesta autoría de la carta fatal. Mientras Isabel absorbía el peso de sus recuerdos hechos documento, en la mansión revestida de espejos y mármol, Vivian y Charlotte interceptaron a Edward en el vestíbulo. La sonrisa de Vivian era como una daga envainada. «Edward, ¿qué te trae tan perturbado estos días?», preguntó Charlotte, con desdén apenas disimulado. «Espero que no estés perdiendo tiempo con asuntos ya cerrados». Vivian cortó la charla con elegancia. «Hay invitaciones por revisar y cuentas pendientes, hijo. No es momento de rescatar fantasmas». Edward, por primera vez en mucho tiempo, mantuvo la mirada. No respondió. La firmeza en sus ojos era germen de resolución, pero aún estaba solo ante el asedio de ambas mujeres. Su decisión le costaba cada cuerda vital. El círculo de protección de Vivian, que antes fue su refugio, ahora era una cárcel sutil. Horas después, Samuel vagaba por un pasillo en penumbras, su copa vacía y sus hombros caídos. Espiaba las sombras proyectadas en la tarima, sopesando, quién sabe cuántas veces, la consecuencia de hablar. La culpa no era un aguijón, sino una herida gangrenada, y empezaba a crecer la sospecha de que sería imposible curarla si no traicionaba, por fin, la voluntad de su madre. Al borde de la madrugada, Edward tomó una decisión definitiva. Buscaría a Isabel, con el único objeto de esclarecer el misterio del relicario. La determinación de hacerlo estallaba silenciosa entre los muros del amanecer, pero aún desconfiaba de lo que encontraría, y de todo lo que, en el proceso, podría perder para siempre. Isabel, aún con la tinta fresca de su diario dibujada en la piel del recuerdo, supo que aquello era solo el principio. El relicario ya no era solo un refugio, ahora era una llave, un arma y una promesa rota, lista para reclamar su lugar en la verdad. Pero el precio, intuía, sería otro exilio, quizá más cruel que el primero. Y en esa promesa, fatigada pero invicta, aguardaba sin saberlo la última prueba del corazón. El aire húmedo de la costa acariciaba las persianas cerradas de la pequeña cabaña de Isabel. La luna, envuelta entre nubes densas, bañaba de plata el sendero lodoso sobre el que, a paso sigiloso, avanzaba Vivian. Cada crujido era un recordatorio de lo que estaba en riesgo.
En su puño, un pañuelo empapado de perfume temblaba apenas, aferrado a la promesa de borrar el último vestigio de esperanza de Isabel. Al asomarse a la ventana, Vivian distinguió la silueta de la joven sobre la cama improvisada. El locket, ese pequeño corazón de plata que tantos secretos guardaba, reposaba junto a una vela consumida. Tomando una respiración disimulada, Vivian deslizó la puerta, casi sin ruido, como si el viento le abriera paso. Todo estaba en silencio, salvo ese pulso de urgencia, invisible y feroz. Se inclinó hacia la mesilla. Sus dedos rozaron el frío metal del relicario. Pero, antes de cerrar su mano en torno a él, un destello de luz cortó la sombra y una voz, filosa y baja, cruzó la penumbra. No es su lugar, señora Marston. Vivian se irguió, componiendo la máscara imperturbable que tantos años la había protegido. En el umbral, la figura menuda pero firme de la señora Tilling sostenía una lámpara, cuyos reflejos arrancaban una dignidad casi regia de sus facciones. Vine solo a asegurarme de que Isabel esté bien, susurró Vivian, y en la voz vibraba una nota fría, casi despreciativa. Los ojos de Tilling no dudaron. Usted no se atrevería a venir hasta aquí en esta hora solo por compasión. Deje eso, y márchese. Por un segundo, Vivian titubeó. El relicario parecía pesar toneladas en la mano temblorosa, hasta que lo soltó, casi sin ruido, junto al diario de tapas gastadas. Retrocedió en silencio, derrotada solo por un momento, sabiendo que había cometido un error al subestimar a la institutriz. Cuando todo quedó en calma, Isabel, que apenas fingía dormir, se incorporó. Violáceamente pálida, tomó entre sus manos el relicario y el diario. Agnes, ya no puedo huir más, ¿verdad? La señora Tilling la observó con una ternura contenida. Isabel inspiró hondo, notando el vértigo del próximo abismo. Volveré. Digan lo que digan de mí, susurró, y aunque su voz era apenas un hilo, la decisión temblaba en el aire como una campana lejana. Con el corazón cerrado en el puño, Isabel apagó la vela. La primera luz del alba no traería consuelo, pero sí la promesa de la verdad. En la gran casa de los Leland, la atmósfera era distinta. Todo olía a ozono, a tormenta por estallar. Los rumores habían cruzado ya la bahía. Las criadas, asustadas, susurraban historias de caída y traición. Edward, aislado en la biblioteca, examinaba papeles ilegibles y cartas desordenadas. El famoso documento forjado que condenaba a Isabel circulaba ante sus ojos como una sombra huidiza. Sus manos tensas y el ceño fruncido hablaban de noche sin dormir. Finalmente, al escuchar la noticia de su regreso inminente, bajó al gran vestíbulo. Allí lo esperaban Charlotte y Samuel Jr., ambos vestidos con una pulcritud ofensiva, la primera con la sonrisa ladeada de quien anticipa venganza, el segundo conteniendo sus nervios con dificultad infantil. Es necesario que todo se aclare hoy mismo, dijo Edward, la voz controlada pero inflexible. Observó a Charlotte, a quien ya no le quedaba rastro de timidez. Todos estarán presentes. Nadie saldrá de esta casa hasta que la verdad salga a la luz. Vivian, ya recompuesta tras su fracaso nocturno, irrumpió en la estancia con la gracia medida de una actriz protagonista. Miró a Charlotte, su aliada, y le tendió un breve apretón de manos, imperceptible para los demás. La socialite asintió apenas, entendiendo el mensaje. Ese sería el último acto, la caída definitiva de Isabel estaba asegurada. En la misma mañana, Isabel atravesaba los amplios jardines despoblados, la mirada baja, sentada derecha en el carruaje que la devolvía a la mansión que la había expulsado. El locket reposaba tibio en su garganta, ocultando aún su revelación, y el diario se apretaba, indetectable, bajo su abrigo sencillo. No tienes por qué hacerlo, murmuró la señora Tilling, sentada a su lado. Isabel apenas le dedicó una mirada, pero en sus ojos asomó por fin el miedo. No puedo dejar que usen mi silencio como su victoria. Aunque nadie me crea, aunque pierda todo. Tilling le tocó la mano, solo por un instante. El carruaje se detuvo ante la escalinata. Una ráfaga de viento erizó la piel de Isabel. Dentro del gran salón, la tensión era irrespirable. Los invitados y sirvientes formaban un círculo frío y expectante. El forjado documento, desplegado sobre la mesa central, era una herida abierta para todos. Edward, de pie junto a él, miró a Isabel cuando atravesó el umbral. Nadie habló. Cada mirada era un reproche, cada suspiro cargaba una sentencia. Isabel Marston, la voz de Edward, fue la que rompió por fin el silencio, cargada de gravedad, casi paternal. Todos aquí merecen saber la verdad. ¿Tienes algo que decir en tu defensa? Los ojos de todos estaban fijos en ella. Samuel Jr. conteniendo la culpa mal disimulada, Charlotte disfrutando del filo del escarnio, Vivian con las manos cruzadas, tan distante como segura de una victoria irrevocable. Isabel sintió como el mundo entero se angostaba, como si de su próxima palabra dependiera toda su vida.
Lentamente sacó el diario, dejando que todos vieran el lomo ajado y la tímida inicial grabada en la tapa. Sé que nada de lo que diga cambiará lo que piensan de mí. Pero hay cosas que deben ser leídas y no solo escuchadas, dijo, la voz clara pero quebrada en los bordes. Vivien se aproximó con paso firme, interrumpiéndola antes de que continuase. Cualquiera puede escribir un diario, Isabel, igual que cualquiera puede falsificar una carta. No podrías presentar nada más que palabras desesperadas. Charlotte la secundó con una sonrisa gélida. La reputación no se recupera con un cuaderno arrugado. Lo que cuenta es lo que todos hemos leído, alzó el forjado documento. Eso es lo que ha circulado en Newport. Lo que nadie puede ya desmentir. Samuel Jr. tragó saliva, la mirada perdida en sus zapatos. Isabel buscaba en los ojos de Edward algún resquicio de compasión, pero él evitó sostenerle la mirada. La verdad jamás requeriría de tal espectáculo, susurró Edward, y en esas palabras Isabel escuchó todo lo que había perdido. Su lugar, su nombre, la posibilidad de amor. Vivien, con una elegancia glacial, cruzó la sala y depositó el relicario plateado sobre la mesa, girándolo con delicadeza para que todos lo vieran. Este es el símbolo de todo lo que se ha ocultado. Y lo entrego, porque no tememos a la verdad. Isabel sintió que todos los hilos de su vida tiraban de ella en direcciones opuestas. Ya nadie hablaba a su favor. En el silencio, solo se oían las manecillas del reloj, el rumor del mar, el eco de otras promesas rotas. En ese instante, todo parecía perdido. El locket, convertido ahora en objeto de escrutinio público, el diario apenas un consuelo privado y la carta falsa más real que su propia verdad. La tormenta no había caído aún, pero las últimas palabras estaban pronunciadas. Todo estaba preparado para el momento de ruptura. Isabel, completamente sola frente al juicio implacable, sintió, al fin, el umbral del abismo. No había compasión, ni refugio, ni un solo testigo dispuesto a interceder. Solo queda esperar y resistir, aunque el mundo parezca ya vencido por el enemigo. La luz del atardecer se filtra por los ventanales del gran salón de Hawthorne Manor, tiñendo de oro los encajes y el mármol. A lo largo de la sala, las figuras más notables de Newport murmuran en grupos pequeños. El rumor opaco y cargado es apenas quebrado por el eco de los tacones sobre madera pulida. En el centro, Edward Leland permanece erguido, los labios sellados y un pliego de papel en la mano, aguardando a que el círculo se cierre alrededor suyo. Isabel está allí, los hombros rígidos, el mentón en alto, pero la frente perlada de ansiedad. Vivien observa desde la escalera como un ave de rapiña, las manos entrelazadas, la sonrisa apenas esbozada, fría y suficiente. A su lado, Charlotte finge distraerse con las perlas de su abanico, mientras Samuel se mantiene algo rezagado en la penumbra, tras dos ancianas distraídas. Daremos comienzo, dice finalmente Edward, y su voz, clara y grave, silencia hasta el último comentario. Extiende la carta. Esta noche, pido que cada corazón involucrado hable con verdad. Este documento, alza el papel para que todos lo vean, pretende ser una confesión que llevaría a la ruina el nombre Marston. Por mano de Isabel. Isabel ni parpadea. El público contiene el aliento. Quien siente el peso de la verdad, que hable ahora, concluye Edward, mirando alternativamente a Isabel, a Charlotte, y por último a Vivien. La multitud no aparta los ojos de la muchacha. Nadie espera su voz, demasiado acostumbrados a su silencio entre esa sociedad sutilmente cruel. Pero Isabel une las palmas sobre el regazo de su vestido de luto y, sin orgullo pero llena de firmeza, hace avanzar unos pasos. He sido callada tanto tiempo que ya nada me queda que temer, susurra. Mira a la concurrencia, pero fija su atención en Edward. La verdad que buscan nunca estuvo en ese papel. Todo lo que he sentido, todo mi desamparo, está aquí. Sus dedos tiemblan apenas cuando desprende la pequeña cadena de plata que cuelga de su cuello, abriendo el corazón de filigrana. Devuelve la mirada a Edward y luego al auditorio. Saca un pliego diminuto de páginas apretadas con tinta azul. Este es mi diario, oculto desde la muerte de mi padre. En él se encuentra la única confesión que tengo, la de mis pensamientos y sentimientos, y la sombra de quienes me han acusado. Las palabras cuelgan en el aire. Una convulsión recorre el rostro de Charlotte. Sus labios tiemblan como si desearan gritar. Vivien entreabre la boca, los ojos fijos en la joya con un destello de furia. Samuel parece encogerse aún más sobre sí mismo. Edward toma con delicadeza el diario que Isabel le tiende. Lee en silencio, sus pupilas recorriendo rápidamente las páginas. Al terminar, levanta la cabeza. Hay un destello de confusión y algo parecido al temor. El salón se sumerge en el silencio más absoluto. ¿Cómo explica, señorita Marston, que la letra de esta carta, levanta la misiva falsa, no coincide exactamente con la de su diario? Pregunta, su voz apenas un susurro. Isabel aspira aire, pero antes de que pueda responder,
Charlotte se adelanta, la voz temblorosa. No es posible. Tú la escribiste. Vivian me lo mostró. Yo. La frase se disuelve en un hilo de llanto, y los ojos de la concurrencia se clavan en ella. Vivian no suelta palabra. El color se le va del rostro. Pero entonces Samuel, hasta ese momento invisible, avanza tambaleante hacia el centro. Nadie lo detiene. La mirada de Vivian sobre él es como una daga. Esta carta no es de Isabel. Yo la vi, balbucea Samuel, la voz quebrada, incapaz de sostener la mirada de su madre. Madre, tú ordenaste que Charlotte la copiara, dictándole cada palabra. Querías que Edward jamás confiara en Isabel. Yo, nunca me atreví a decirlo, pero, ya no puedo soportar esto. El escándalo estalla. Un murmullo de incredulidad y rabia recorre la sala. Charlotte ya no puede mantener la compostura, la culpa la desmorona. Fue Vivian, chilla finalmente, señalando con manos crispadas. Ella misma me dijo que si no ayudaba, perdería todo lo que mi familia me ha dado. Yo solo, obedecí. Vivian se endereza apenas, el cuello tenso como el de un cisne acechado. Su voz, cuando habla, es glacial. Mentira. Todos aquí tienen motivos para querer separar a Edward de esa muchacha. La reputación de mi casa estaba en juego. ¿Esperaban que me quedara de brazos cruzados? Isabel lo único que sabe es causar desgracias, dice, con un deje de desprecio y, por fin, sin rastro de máscaras. La sala, paradójicamente, no la mira con escándalo, sino con una frialdad creciente. Señoras que antes le sonreían ahora susurran entre ellas. El escudo de Vivian empieza a resquebrajarse. En ese momento, Mrs. Agnes Tillane irrumpe con paso seguro. Su voz dulce pero firme se escucha en todo el salón. Yo vi a la señorita Charlotte entrar a la biblioteca con Vivian, la tarde antes de que esta carta apareciera en el despacho de Edward. Y fui quien encontró el diario de Isabel, intacto, en el joyero que solo ella pudo cerrar. Es auténtico. Nadie pudo manipularlo. La verdad de Isabel siempre fue transparente ante mis ojos. Isabel, abatida, envuelve el locket en su palma, apretándolo cerca al pecho. Sus lágrimas luchan, con obstinación, por no asomar. Al final es la amarga dignidad la que le impide derrumbarse. Edward da un paso al frente, el rostro vulnerable, golpeado por la vergüenza. Isabel musita con voz rota. Yo, he dudado de ti. Permití que mi desconfianza guiara mi juicio. He sido ciego ante la verdad porque era más fácil aceptar una mentira que enfrentarse a quienes pensé cercanos. No hay palabras para pedirte perdón. Isabel lo mira sin suavidad. Hay algo irremediable en sus pupilas, una herida que quizás nunca cure, aunque la verdad finalmente esté sobre la mesa. Vivian, ya sin aliados, lanza una última mirada soberbia a todos antes de girar sobre sí misma, sus pasos resonando como truenos en la sala. Samuel cubre el rostro con las manos. Charlotte, sollozando, se aferra al vestido de su madre, perdida ya toda capacidad de fingimiento elegante. La multitud titubea. La balanza moral de Newport ha caído, y el estrépito de la verdad no permite ya reconstruir viejas alianzas. Entonces, Edward, ante todos, se arrodilla delante de Isabel y toma su mano entre las suyas. Devuélveme el derecho a merecerte. Déjame reparar lo irremediable. Isabel retira la mano. Silencio. Los presentes contienen el aliento. No es a ti a quien debo perdonar primero, Edward. Es a mí, porque una vez creí que mi valor dependía del juicio de este salón, y ya no quiero ser prisionera de promesas ajenas, dice, y vuelve a colgarse el locket al cuello. Entre los murmullos y la incipiente conmoción, la restauración de su honor no trae alivio inmediato, sino una paz callada, tensa, cubierta de ceniza. Así, mientras los últimos rayos de luz se apagan sobre la mansión, y los ecos de la verdad resuenan en los mármoles, la justicia apenas comienza a abrirse paso, lenta e inexorable. Nadie, ni la propia Isabel, sabe aún qué precio tendrá esa libertad recién conquistada. Las horas posteriores al escándalo en el gran salón de Hawthorne Manor habían dejado el ambiente saturado de un silencio expectante, como si los muros, acostumbrados a secretos y rumor, se negaran a soltar el último aliento de ese viejo mundo que por fin se desmoronaba. La noticia de la farsa urdida por Vivian y Charlotte se expandió por Newport cual brisa salina, arrastrando consigo la poca estima que aún conservaban. Las puertas que antes se abrían ante un saludo suyo ahora resplandecían intactas bajo el sol de la mañana, firmemente cerradas, mientras Isabel caminaba sola por los jardines y asimilaba la magnitud de la justicia alcanzada, no sin un dejo de tristeza, consciente del precio pagado. La carta falsificada y la confesión pública de Charlotte bastaron para dejar al descubierto los manejos mezquinos que la sociedad se negaba a ver mientras le resultaban convenientes. Los anfitriones de banquetes retiraron discretamente invitaciones y Vivian, en su última aparición, cruzó la gran escalinata sin siquiera mirar a Samuel,
quien, despojado de pretensiones, paseaba cabizbajo entre los rosales, murmurando disculpas que su hermana apenas podía escuchar. Charlotte partió ese mismo día hacia Nueva York, llevada por una tía soltera, mientras que Vivien, lejos de buscar justificación, desapareció tras el portón de la familia Leland, una sombra más en la historia de la mansión. Durante días, Samuel regresó al despacho de su padre, donde Isabel lo encontró, tembloroso, con la mirada extraviada entre los retratos. «Todas mis decisiones, Isabel, no merezco tu perdón», musitó. El peso de la vergüenza era tan tangible como la polvareda de los viejos volúmenes, pero Isabel se mantuvo serena. «No es mi perdón lo que buscas. Haz el bien, Samuel. Hazlo diferente de ahora en adelante». Fue el único consejo, pronunciado en voz baja, que él supo recibir. La comunidad, antes tan presta a las murmuraciones, finalmente volvió sus ojos hacia Isabel. No encontraron en ella ni rencor ni altivez. Su actitud, aún digna, emanaba una generosidad sin vanidad. Fue entonces cuando, ante la expectación del vecindario, la joven Marston se presentó junto a Edward en la escalinata central y anunció, sin grandilocuencia, la nueva vocación del viejo hogar. Hawthorne Manor no será más fortaleza de recuerdos amargos, sino un refugio para quienes aprendan y sueñen. Aquí empezará la escuela de la promesa, abierta a quienes antes solo miraban desde lejos. La dificultad del proyecto no pasaba desapercibida. Transformar una mansión de linaje en un faro de educación y esperanza requería mucho más que buenos deseos. El compromiso fue sellado con una ceremonia sencilla. La señora Agnes Tilling, la eterna confidente y testigo de las noches más silenciosas, puso la primera página de los nuevos registros escolares, mientras Edward le sostenía la mano, un gesto pequeño, pero colmado de significado. Allí, entre los convidados discretos, Isabel sacó el relicario plateado, el mismo que tanto había resguardado, y lo colgó cuidadosamente en el cuello de Clara, la primera niña becada. «Este medallón perteneció a mi madre, y después, guardó los pensamientos que me ayudaron a resistir mi mayor prueba. Ahora simboliza tus propias promesas y sueños, Clara. Llévalo como recordatorio de que siempre serás digna, no por lo que digan los demás, sino por lo que lleves en el corazón». El rumor se esparció, y lo que comenzó con recelo pronto se convirtió en fuente de aliento para los trabajadores, los hijos de campesinos y pescadores, para quienes la escuela representaba la posibilidad nunca antes imaginada. Edward recorría los pasillos restaurados, viendo aulas surgir donde antes había salones de baile, mientras Isabel dictaba clases de lectura y costura a niñas que le devolvían la confianza en la bondad humana. La transformación no fue solo de paredes y vitrales. Isabel y Edward aprendieron, día a día, a compartir el timón. Se trataba menos de redimirse el uno ante el otro que de sobrevivir juntos a la tempestad, de permitir que las renuncias y pérdidas acortaran la distancia entre quienes jamás se creyeron dignos de la felicidad. Samuel finalmente partió para estudiar medicina lejos, decidido a devolver el bien que no supo otorgar en su juventud. En una tarde bañada de oro pálido, años después, la vida había cobrado un ritmo sereno. Los jardines de Hawthorne Manor bullían con las voces de niños y el retumbar de botas en la grava. Flores silvestres adornaban los viejos setos. Isabel, sentada bajo la sombra maternal del gran roble frente al patio principal, miraba a sus hijos jugar entre los alumnos. Edward conversaba cercano, aunque no demasiado. Los silencios compartidos se habían vuelto cálidos, portadores de cariño tácito. Clara, la niña del relicario, ya adolescente, guiaba a los más pequeños por la biblioteca, enseñando con paciencia los primeros versos aprendidos. El relicario brillaba en su cuello. Cuando los nuevos pupilos preguntaban por su significado, ella respondía, guarda promesas y recuerdos. Pero sobre todo, esperanza. La señora Tilling, canosa y pausada, organizaba los libros junto a Isabel. La mirada de la exgobernanta estaba repleta de orgullo contenido. Han pasado tantas tormentas, querida, murmuró. Y aún así la casa florece. Hay algo milagroso en eso, ¿verdad? Isabel asintió y, alzando la vista hacia la galería, vio a Edward observándola con esa mezcla de serenidad y admiración que ya no intentaba esconder. El amor entre ellos nunca fue un secreto fácil ni explosivo. Fue creciendo con las estaciones, templándose en las pérdidas y los silencios. Lo he pensado muchas veces, Agnes. El dolor, el miedo, todo tuvo un propósito. No para justificar el daño, sino para darnos una segunda oportunidad, distinta a la que podríamos haber planeado. El crepitar de risas infantiles, la promesa de tantas vidas nuevas, confirmaba que las amenazas del pasado se habían disuelto en el esfuerzo diario, en el trabajo compartido, en los sueños cumplidos. Samuel escribía desde lejos, cartas humildes, relatando el avance de su propia escuela en tierras ajenas, y con cada noticia, la culpa se atenuaba, el lazo familiar se fortalecía. En la tranquilidad vespertina,
Isabel paseó por el sendero que llevaba al mirador frente al mar. El aire olía a futuro limpio. Allí, Edward se acercó y tomó su mano. Gracias, dijo, sin un motivo concreto, pero en la palabra vibraba el peso de una historia compartida. Ella respondió con una sonrisa leve. Las promesas solo valen si las cumplimos. Y yo elegí cumplirlas contigo. Ambos guardaron silencio, dejando que la brisa acomodara los recuerdos. Desde lejos, la escuela entera se iluminaba con la tibia luz del atardecer. El relicario, heredado de madre a hija, de protectora a alumna, había dejado de ser solo refugio de secretos y se había convertido en la semilla de una comunidad nueva. Así, Hawthorne Manor, otrora cuartel de conspiraciones y desamores, florecía para siempre como guardián de jóvenes esperanzas. Isabel, en paz al fin, supo que ninguna herida, por profunda que fuera, podía derrotar a las promesas del corazón.